Hoy, en el capítulo de Los Simpson, Alejandro y Homero deciden tomarse unas vacaciones, pero en el bar de Springfield. Los Simpson, esta noche a las 8, solo por Canal Fox. Bienvenidos a Black Stage, el programa donde conocemos qué pasa detrás de los proyectos más innovadores, su proceso, su camino y su resultado final. Hoy estamos en la productora de doblaje de voz más importante de Centroamérica y vamos a conocer cómo trabaja Bla 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 Studios. Bienvenidos a Black Stage. La realidad va más allá de lo que está ante nuestros sentidos. Un viaje detrás de todo lo creado y el porqué de las cosas será revelado. Un proceso, un camino y un solo resultado. Esta vez los reflectores estarán en la parte de atrás. Esto es Black Stage con René Rosales. Bla 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 Studios es la productora de doblaje de voz más importante de toda Centroamérica. Desde acá se le da vida a personajes para series y películas de todo el mundo. Trabajan con las cadenas más importantes como TNT, Universal, 20th Century Fox, Cartoon Network, por mencionar algunas. Y ahora también con los gigantes del streaming como Amazon Video y Netflix. Pero para llegar hasta acá se necesita una mente y una visión muy grande. Así que conozcamos cómo iniciaron este viaje. Bueno, nos encontramos en el Estudio Rojo y nos acompaña Francisco Sigüenza. Un placer. ¿Cómo estás? Francisco es director de doblaje, es locutor y además es actor de doblaje. ¿Cómo comenzó esta aventura de meterse de ser locutor a la parte del doblaje, que es totalmente diferente? La verdad, esto inicia hace 15 años prácticamente. Nosotros, un grupo de locutores, estábamos preocupados porque había incursionado mucha voz extranjera en el país, entonces queríamos especializarnos y lograr que nuestras locuciones fueran más internacionales para poder apuntarle al mercado fuera de nuestro país. Quiero decir que para nosotros el proyecto Bla Bla Bla, su realización se convirtió en un sueño hecho realidad. Cuando en el día 1 mi socio Jorge García a la finalización de un seminario nos lanza la inquietud de por qué no montamos acá en el país un estudio de doblaje. La verdad es que nos parecía como algo ilusorio, algo fuera de nuestras capacidades y posibilidades, pero cuando empezás a concretizarlo y a tratar de aterrizarlo y te das cuenta de que el talento que existe en El Salvador es lo suficientemente bueno y lo único que hace falta es capacitación. Entonces, vos decís, probemos, vamos hacia adelante. ¿Cómo surgió la idea de montar esta productora en un lugar donde no había absolutamente nada? Yo empecé a hacer doblaje en 1980, a los 2 meses de haber emigrado. Okay. O sea, emigré el 30 de enero del 80, en marzo ya estaba trabajando en un estudio de doblaje que se llamaba en Los Ángeles, ISM International. Cuando me escuchó hablar me dice, tenés una voz interesante, ¿por qué no llegas al estudio en el cual yo trabajo? Es un estudio de doblaje, y si te interesa, te quedas ahí. Ajá. Entonces el siguiente día exactamente fui al estudio. La impresión fue obnubilante. ¿En serio? Créanme. Porque me presentó con todos los compañeros actores. Veo aquí un compañero que es locutor, nos decían en esa época, quiere aprender doblaje, entonces, y estamos reunidos acá en una sala, y volteaba a ver acá y escuchaba a Vareta. Okay. Y otra voz aquí era la Mujer Maravilla. Y otra voz allá era Eric Estrada, de Patrulla Motorizada. Rodeado de famosos. Rodeado de todas las voces con las que yo crecí, ¿no? Don Gato estaba por allá, Pedro Picapiedra por aquí, ¿no? Entonces, era Leonard Nimoy. Dije, Dios mío, ¿dónde estoy, no? O sea, todas las voces de las caricaturas y de los actores estelares de las series con las cuales yo crecí estaban ahí. Y a partir de ahí surgieron
No, proyectos grandísimos que quiero mucho y recuerdo mucho, como por ejemplo doblar a Dusty Hoffman en una película que ganó no sé cuántos Oscars, es El Graduado, Sylvester Stallone en Rambo 2, Danny DeVito en Los Tipos Astutos, Harrison Ford. Sheila, López no tenía un arma cuando la dispararon. La tiró. ¿Qué? Fue una locura. Eddie no vio cuando la tiró. Yo tenía el arma en mis manos y él le disparó. De esta manera es como inicia el doblaje de voces en El Salvador y Centroamérica. Pero detengámonos un poco y conozcamos el proceso de estas producciones. Mario, ¿qué es lo que más te gusta de trabajar acá? Bueno, todo, prácticamente todo. Realmente es un proceso muy interesante desde que tomas el material que te dan, la preparación, luego ya la asignación de voces y la parte de dirigir. Es un proceso muy que lleva sus detalles, pero que a mí me encanta hacer. Una película, por ejemplo, ¿cuánto tiempo se tarda en producir el audio y en hacer la mezcla y todo lo que vos haces? Depende de cada película. Cada proyecto tiene su complejidad. Hay películas que tardan 3-4 días. Hay películas que tardan 2 días de toma de voces y el tercero se mezcla. Y hay unas que más, ¿verdad? Dependiendo. ¿Cómo has sentido la evolución no solo del talento, sino de toda la productora como tal? Para comenzar, quiero decirte que ha sido fabuloso la experiencia vivida con cada uno de nuestros colegas locutores, que fue con el grupo con quienes comenzamos. Digo esto porque para todos no solo ha sido netamente el aprendizaje de la técnica de doblaje, sino más bien ha sido un cambio de mentalidad. Y creo que esa es, digamos, una de las cosas más importantes y que me encantaría también transmitir no solo a nuestra área artística, sino a todas las demás áreas en nuestro país. Porque las oportunidades comienzan a surgir cuando tu mentalidad comienza a cambiar. Cuando empezás a creértela, ahí comienzan las oportunidades, que a lo mejor hayan estado siempre, ahí comienzan a ser tomadas por ti, porque te atreves. Con el cambio de mentalidad también vino una evolución en la forma de trabajar, ya que ahora deben cumplir con las exigencias de las productoras más importantes en el mundo y adaptarse a la forma como trabajan. ¿Han enviado material y les han rechazado, le hacen cambios? Sí, pero es, digamos, por algún detalle de criterio. Debe ser normal. Sí, debe ser, sí, esto es normal, porque hay cuestiones de criterio que generalmente a veces se ve antes, se consulta al cliente, por alguna razón hay algo que no nos cuadra y el cliente nos dice cuál es el paso a seguir. El proceso inicia desde el cierre de la negociación con la productora del audiovisual. Puede ser serie, película, documental o programa de televisión. Una vez ellos eligen a Bla 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 Studios como su productora de doblaje, envían el video o los videos en baja calidad, con el guión en el idioma original, que no necesariamente es el inglés. El primer paso es traducir el guión al español. Esta traducción la realiza una persona especialista en la materia. Una vez traducido el guión, se inicia la coordinación para la grabación. La técnica principal que se utiliza es el lip sync, que es la sincronización de los labios con la voz y la actuación del personaje en pantalla. Acá en el estudio cada persona cumple un rol importante. Por ejemplo, el ingeniero de sonido es el encargado de capturar las voces y controlar todos los tiempos de grabación. El director es el que tiene que verificar que todo salga de acuerdo al guión, con una sincronización de voz, que las palabras sean bien pronunciadas o que el actor haga una buena interpretación de sus personajes. La parte final de este proceso termina cuando se mezcla todo el audio, se envía al cliente y se une con el video. Ahí es donde comienza la distribución para canales de televisión, series o streaming. Que comience el show. Un choque increíble va de la mano de un rescate increíble. Vaya, eso estuvo cerca. Carreteras Infernales. Nueva temporada. Estreno martes 7 de octubre a las 11 en Nat Geo. Lo que menos me importa en este trabajo es lucir mi voz. Lo que más me importa es hacerlos disfrutar a ustedes. Y pongo de ejemplo Los Simpson. Los Simpson en español es la serie 100 veces mejor que en inglés.
la actuación, la interpretación, todo. Si usted ha escuchado Los Simpson alguna vez, es imposible no haberlo escuchado usted, ¿verdad? Esta noche no se pierda la familia más alegre de la televisión, Los Simpsons. Genial. Yo creo que todos aquí están bien, con la piel de gallina. Fox presenta. ¿Sabes lo suficiente para ingresar a la nación Simpson? ¿Cuántos años tiene la madre de Marge? ¿Cuál es el peso de Homero? Mira los 4 primeros episodios de la nueva temporada. Nación Simpson. Estreno domingo 10 de abril, 20 horas. Solo por Fox. Hoy soy un enfermero en un hospital, mañana soy un científico que está analizando X cosas de una planta, o pasado mañana soy un astronauta que está en el espacio, así como cualquier otro talento. Nada mejor que una amiga para enfrentar los problemas de la vida. I wish I was just you and me. You don't have a little friend. Studio Originals presenta Amiga Imaginaria. Estreno exclusivo el sábado 11 de octubre a las 20 por Studio Universal. ¿Qué personaje no has realizado, no has hecho el doblaje y te gustaría realizarlo algún día? No sé, fíjate, yo la verdad es que... Pueden ser varios, no importa. Lo que sucede es que realmente no es un personaje per se, sino que quizás de miedo hemos hecho pocas de miedo, ¿eh? Sí. Solo una de miedo. Algún personaje de miedo, quizás. Me gustan más los malos, porque es que el malo te da la oportunidad de desarrollarte más en tu capacidad histriónica, en la capacidad de interpretación. ¿Cómo ve a Bla 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 en 5 años? ¿Qué le falta? Lo que nos falta es más talento. Una de las áreas débiles del doblaje es la repetición de las voces. Que las voces se repiten mucho, son los mismos actores de siempre. Nosotros queremos seguir capacitando, seguir incorporando, creciendo e incorporando nuevo talento. Ese es uno. Lo otro, queremos seguir trabajando en el área infantil. Ese ha sido un plus de Bla Bla Bla, que no lo tienen muchos estudios de doblaje en México, ni en Colombia, ni en Argentina. Las voces de niños, de caricaturas, de muñequitos, como decíamos antes, siempre fueron hechas por mujeres. Bla 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 es de los primeros estudios que ofrece voces de niños para doblar niños. Hay oportunidad dentro del doblaje. Bla 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 abre siempre las puertas. Bla 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 capacita a la gente. Sigan nuestras redes sociales. Ahí nosotros vamos posteando la información de nuestros talleres y las puertas están abiertas. Hay un mundo que nos espera ahí afuera y nosotros somos el canal para llegar a ese mundo, ¿verdad? Y todos salvadoreños. Todos salvadoreños, efectivamente, orgullosamente, ¿verdad? Este tipo de proyectos como Bla 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 Studios son únicos no solo en El Salvador, sino en toda Latinoamérica y abren puertas que quizás unos años atrás era imposible de siquiera imaginar. Así que gracias a Bla 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 Studios por abrirnos las puertas. Yo soy René Rosales y junto a la producción de Eric Marín y Alejandro Rosales, esto fue Black Stage. Si hay alguna inquietud que vos tenés y vos decís por dentro, yo siento que tengo ese potencial para poder hacer eso, desarrollarlo, busca los medios para poder hacerlo, porque si está ahí en vos y has tenido ese deseo, creo que ese potencial se puede desarrollar en un talento que más adelante puede dar frutos. Un abrazo fuerte y mis deseos de que este proyecto que recién inicia sea un proyecto que llegue a ser de grandes dimensiones, con mucho éxito en el futuro y además que incorpore a mucha gente joven, que es el futuro de las comunicaciones y el futuro de este país. Un abrazo fuerte y lo mejor para
Black Station.